de teoría de este curso. Este curso ha sido una bendición para muchos. Ha cambiado la vida de varias personas. Sin duda alguna ha sido una bendición tremenda este curso, y queremos tratar de abarcar un poco algo de teoría, pero sin antes vamos a postrarnos de rodillas. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, en esta hora queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos pedirte que nos acompañes a poder desarrollar esta clase de teoría que nos hacía falta. Gracias porque aún hay aquellos que quieren aprender, que tienen ese deseo en su corazón de poder hacer algo diferente, de lo cual ha abarcado tanto en su vida, Señor, que quieren dejar a un lado el pasado y comenzar algo diferente, Señor. Permite que este evento pueda concluir con tu divina bendición, con tu aprobación, y acompáñanos en este momento. Pues te lo rogamos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en la teoría que nosotros llevamos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Un repaso. Vamos a mirar dónde quedamos por aquí. Ya íbamos como al final. Vamos a ver qué es la voluntad del Señor para ciertas cosas que nos hacen falta aprender. Muy bien, quedamos aquí. Estábamos viendo acerca de lo que es el uso de insecticidas, ¿sí? El uso adecuado de ciertos plaguicidas que necesitamos nosotros eliminar. Pero mientras veíamos la teoría, qué se hace, qué no se hace, veía yo algunos rostros como no estaban muy de acuerdo con ciertas técnicas. Quiero leerles. Bueno, vamos a dejarlo un poquito al final, vamos a avanzar. Quiero dejarlo esto un poquito más adelante, pero está referente. Fíjense cómo vamos nosotros a ver sobre la oruga, ¿sí? ¿Quiénes conocen este animalito? Yo miro. Ok, ¿qué hace este animalito? Come las hojas. Después se transforma en una hermosa mariposa, ¿verdad? Pero mientras se transforma en una hermosa mariposa necesita comer. Y claro, ella puede comer cualquier otro tipo de planta, ¿sí? Pero ¿por qué se va mucho a lo que son las hortalizas? ¿Por qué? Porque son Más nutritivas. Porque son suaves, ¿sí? Por ejemplo, la lechuga es suave, ¿verdad? Y es más sabrosa tal vez para ellos, pero es un problema porque se nos comen. La oruga se trata del estadio juvenil de ciertas mariposas y polillas que atacan una diversidad de especies. Como larvas se alimentan de hojas. No obstante, existen diferentes tipos de larvas con distintos hábitos de alimentación. Utilicen preparados de tabaco, paraíso, hoja de paraíso o ají picante para su control, ¿sí? También el tabaco, la planta de tabaco se puede utilizar también como un insecticida, ¿sí? Para esta plaga. Vamos a avanzar. Aquí vemos otra plaga que se llama el caracol y la babosa, ¿sí? Ese animalito que no nos gusta, que nos parece muy repugnante para algunos, ¿sí? El caracol es un animal muy inofensivo, sí, pero cuando se introduce en nuestra huerta, pues se puede controlar manual, si ustedes tienen el tiempo, la disposición y el deseo, ¿no?, de agarrarlo y todo eso.
Pero hay otras formas. Si alimenta, estos dos animalitos se alimentan de hojas tiernas y tienen preferencia por las coles. Ya ves que en las coles se meten, ¿verdad? Lo han visto, ¿verdad? Cuando compran su pollo. Atacan por la noche y permanecen en lugares oscuros y húmedos durante el día. La trampa de cerveza es una técnica muy efectiva para tratar a este tipo de alimentos, de este tipo de animales, ¿sí? Bueno, algunos se lo comen, de hecho, allá en Chiapas se lo comen. Bueno, vemos aquí, aquí se ve una hormiga, la hormiga negra, ¿sí? Es otro tipo de plaga. Las hormigas negras cortan las hojas y brotes de una gran variedad de plantas para llevarlos a su hormiguero. Son una seria amenaza para nuestra huerta en varios momentos del año. Consulte el apartado de preparados caseros para saber cómo controlarlos o busque más información en la bibliografía de la guía. O lo que ya vimos, ¿sí? Las técnicas que ya vimos se pueden controlar y efectivamente, ¿por qué hacen tanto daño? Porque cuando el brote está tierno, por ejemplo, va empezando y lo cortan, hasta ahí llegó, ¿sí? O en otros casos comen demasiado la hoja y entonces no le da la capacidad a la planta de absorber la luz solar para generar la clorofila y así mantenerse bien y nos hace mucho daño en la huerta. Tenemos ahora la sección de los hongos y virus frecuentes. ¿Cuántos han visto sus hojas así? Blancas, marchitas o así que se marchita la punta de los brotes de una planta, ¿sí? El mal del almácigo o damping off es una enfermedad causada por un grupo de hongos que daña los plantines, produce un estrechamiento de su tallo y lo seca rápidamente. Se previene con el agregado del lombricompuesto, el sustrato de almácigo. En el caso de observar plantas infectadas, no vuelva a utilizar ese sustrato para preparar almácigos e incorpórelo a otros envases con plantas ya crecidas. Por su parte, el oidio es un hongo que afecta a las plantas de la familia del zapallo y del tomate. Prospera en las épocas de alta humedad y temperatura y genera un velo blanco sobre las hojas que la seca al avanzar. Se controla con caldo bordelés, el que ya vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una planta ya infestada, lo más sano es cuarentena. Hay que erradicarla por completo porque si no nos va a propagar la enfermedad, ¿sí? O si por ejemplo en nuestro semillero tenemos una plantita que se infectó, ¿sí? Tenemos que limpiar muy bien el recipiente donde se infectó esa planta, porque si vamos a volver a sembrar ahí, hay el riesgo de que las nuevas plantitas vuelvan a salir con problemas. Aquí en la siguiente diapositiva vemos una imagen, tal vez a algunos les es familiar, ¿sí? Un ejemplo para siembra para los que aún viven en la ciudad, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de macetas, de 5 litros, de 10 litros, 15, 20 o 40 litros. Dependiendo de este tipo de macetas, hay cierto tipo de frutas que se pueden dar en este tipo de macetas. Por ejemplo, la de 5 litros podemos dar la frutilla, que es la fresa, albahaca, perejil o rúcula, no la conozco, ¿sí? Cebollín, cebolla, larga o Cebollín. cabezona, cebollín, ¿sí? Y lechuga. ¿Cuántos en la parte de atrás de la cocina vieron la albahaca que hay ahí? ¿Sí? Más o menos en un recipiente de 5 litros fácil entra y no tiene ninguna estrechez la planta. Y así sucesivamente vemos cómo cada recipiente va de acuerdo al volumen, al peso de cierta planta, ¿sí? Entonces, si usted vive o los que nos están sintonizando en línea por Facebook o en YouTube, también es una forma de ustedes ir aprendiendo y agarrando experiencia para
hacer sus primeras pruebas, ¿sí? Porque la agricultura no es tanto conocimiento y teoría y tanta cosa, no, es en la práctica, es untarte, es intentarlo, aprender, ¿sí? Muy bien, cerramos la sesión de esta. Quiero mostrarles a continuación el famoso método de Elena de White para sembrar árboles frutales o el método del ángel. Ok, sí, hermano, pregunta. Tengo una pregunta. Adelante. Dicen que no es bueno comer fruta que no tenga semilla. Muy buena su La pregunta. sandía es una de ellas. Hay sandías que no tienen semilla. Son transgénicas, ¿no? Hay limones que tampoco vienen, el persa, ¿no? El limón persa no viene con semilla, ¿no? No, el persa sí tiene. Sí tiene. El grandote, un grandote. Es muy escasa. Hay ciertos tipos de híbridos que les quitaron la semilla. Por ejemplo, este maíz que ven aquí atrás, no sé si es exactamente transgénico o no, ¿sí? Pero cuando el maíz es transgénico, toda semilla que es transgénica, te da el fruto, te da muy bien, ¿sí? Pero esa semilla no se puede volver a usar, porque va a nacer, va a desarrollar, pero no va a dar el fruto, ¿sí? A diferencia de una semilla nativa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos, ese es el problema, por ejemplo, en el caso de la sandía. Tal vez por lo mismo le cambian algo, le modifican genéticamente por el propósito de no poder reproducir, ¿sí? Igual limón. Claro, por ejemplo, que no nos va a hacer bien comer de una manera transgénica, no nos va a hacer bien. Todos lo hemos visto, lo hemos aprendido, ¿sí? Pero de preferencia más lo natural, ¿sí? De preferencia. Por ejemplo, otra pregunta que a veces se genera es, cuando vamos a consumir algunos tipos de frutas que no son orgánicas, no significa que aún han perdido todas sus propiedades. Que efectivamente sí nos puede hacer daño por los químicos que se han utilizado, pero eso no significa que pierdan todas las propiedades que tienen. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Que por eso en algunos casos, por ejemplo, la uva, la fresa, lo que hacen es pringarla. Ponen a hervir el agua y cuando está hirviendo en un recipiente tiene la fruta y le dejan caer el agua, ¿sí? De esa manera, digamos que el químico que tenía en su superficie en la piel de la fruta lo saca un poco, ¿sí? Pero no pierde las propiedades nutritivas de X o Y fruta. Porque ¿Sí? es que miré dos sandías, yo no las conocía, es amarillas, las conocí en Washington. Pero había una que tenía el mismo color, tenía semilla, y la otra no, y era igual. Sí, lo más probable es que era transgénica, la que no tenía semilla, ¿sí? ¿Por qué se hace este propósito de lo transgénico? Simple, según en la Revolución Verde, ¿qué fue la Revolución Verde? Pues todos los agroquímicos. A partir de 1960 se empezó a atacar el campo fuertemente a las plagas y demás con químicos, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes y demás. Eso fue la Revolución Verde. Los transgénicos vinieron después. Ahora, ¿por qué se hace? Pues vamos a ser realistas aquí, ¿verdad? Lo hemos sido durante todo este campamento. Se hace con el propósito de controlar al ser humano. Porque el que controle las semillas va a controlar al ser humano. ¿Por qué? Ahí viene todo. Porque tiene la materia prima. ¿De dónde van a salir los alimentos? Ahora, si nosotros compramos semillas transgénicas, nos da un buen cultivo y todo eso, ¿qué vamos a tener que hacer después? Acabamos toda la cosecha y tenemos que volver a comprar semillas, ¿sí? Para poder volver a sembrar. O sea que nos están haciendo dependientes a ellos, ¿sí? ¿Comprenden ese propósito? Están sometidos al sistema. Es que es un plan muy bien preparado y diseñado por todos los ángulos por donde tú quieras ver, ¿sí?
Muy bien, vamos a ver el método del ángel, ¿sí? Aquí tengo unas copias, ahorita les voy a pasar porque creo que no tengo aquí el diagrama. No está. Ahorita les voy a rotar para que los que quieran tomarle foto. Hay un pequeño diagrama a manera de ilustración. Pero el método del ángel consiste en la siguiente manera. Bueno, hay una información de uno de los nietos o bisnietos de Elena de White, ¿sí? Esa información me la conseguí por ahí y dice de la siguiente manera: cuando el experto en agricultura orgánica Herbert Clarence White de Paradise, California, va a sembrar un árbol, ni siquiera mira a la pequeña hoja de instrucciones que el vivero incluye con el árbol bebé que se dispone a sembrar. El proceder a sembrar el pequeño árbol usando el método inusual transmitido a él por su abuela hace varios años atrás, el método de su abuela White le ha funcionado también a lo largo de los años que él ha utilizado este método para plantar cientos o tal vez miles de árboles. Él ha visto que los árboles frutales plantados usando el método de su abuela White muestran de 3 a 4 pies de nuevo crecimiento en un año y comienzan a dar cosechas en un solo par de temporadas. Su método requiere mucho trabajo, eso sí, bastante, hermanos. Vamos a ver si lo podemos hacer el jueves, vamos a intentar, ¿sí? Y una gran cantidad de materia prima en forma de composta, turba, peamots. El peamot, bueno, me hice la tarea de investigar qué es porque no lo sabía. Ya les muestro. Ok. Vamos a ver, ¿cómo están? Aquí está. ¿Qué es el peamot? El peamot es esto. El peamot es un musgo perteneciente al género Snapnum. Se forma en regiones nórdicas con pantanos de una masa esponjosa y ligera en la que se pueden observar los componentes vegetales que lo originaron. Dependiendo de los componentes que lo integran, puede ser rubio, café o negro, lo cual también va a definir sus propiedades físicas y químicas. Es fácil de manipular, inclusive se puede mezclar con otros sustratos para potenciar sus propiedades, lo cual permite obtener mayores rendimientos a la hora de cultivar. O sea, es más o menos como cuando tú te vas al bosque, a la montaña, a buscar toda esa materia orgánica ya descompuesta. Básicamente es eso, ¿sí? Y el topsoil, este de aquí, es toda la materia orgánica que está sobre el suelo y la tierra negra que está sobre el suelo. Si ustedes miran al excavar, hay tierra negra más o menos 20 a 30 centímetros. Bien para abajo empieza a ponerse roja, ¿verdad? Como greda, como arcilla, como barro. Esa capa de 20 a 30 centímetros, ese es el topsoil, ¿sí? La tierra buena, ¿sí? Pero él afirma, y otros han observado, que los resultados justifican ampliamente la inversión de tiempo y material. Obviamente, este nieto de la hermana White mejoró la fórmula inicial que la tenemos, se la voy a leer, que está en Mensajes Selectos, tomo 3, ahorita lo vamos a leer. De hecho lo mejoró. Sigue diciendo: usted comienza por excavar un hoyo de 3 pies de ancho por 3 pies de profundidad. Un pie es casi 39 centímetros. Son 38.60 y fracción. ¿Sí? Un pie. O sea, viene siendo más o menos... 3 pies, perdón, son 3 pies, es casi el metro. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Entonces viene siendo casi un cuadrado de ancho por profundidad en el que va a sembrar su árbol de frutas. Luego separa la capa superior del suelo, o sea, el topsoil, lo que les decía, del subsuelo que excavó al hacer el hoyo. O sea que, por ejemplo, si vamos a excavar ese metro cuadrado, lo que salga de tierra negra lo vamos a separar, porque no vamos a juntar la otra tierra que no está tan buena, la separamos.
¿sí? En la parte de abajo del hoyo va a poner un tubo de drenaje de 4 pulgadas y va a tapar los extremos con piedras. Rellene la parte de abajo del hoyo con una mezcla de partes iguales de topsoil, turba, peamots y composta, ¿sí? Tiene varias cosas. He ahí donde el que me decía lo de las piedras, no sé si está acá. Piedra, grava y arena. Ándale, por ahí va el asunto. Además utiliza alrededor de 5 libras de roca de fosfato o fosfato coloidal. Rellene a una altura de un pie del fondo del hoyo. Vamos a seguir. Encima de esta mezcla coloque una capa de piedras pequeñas. La siguiente capa se compone de un pie de topsoil puro. Ahora ponga en el hoyo una piedra grande. Ahorita les voy a pasar la gráfica para que le tomen fotos, porque si no, no lo van a entender casi. ¿Sí? Ahora ponga en el hoyo una piedra grande. Separe y esparce las raíces del árbol sobre esta piedra. Luego rellene el resto del agujero con la mezcla de la composta, topsoil, peamots, fosfato y rocas como cobertura final. Colocar una pulgada de composta, 3 pulgadas de hojas, además una capa de piedra. Si se desea, White también aconseja poner de 250 a 500 lombrices de tierra en la capa de composta de la parte superior y añade esta nota a la descripción de su método, ¿sí? Lo mejoró definitivamente, porque mensajes selectos tomo 3 no dice todas esos detalles tan definidos, pero mejoró la fórmula. Entonces sigue diciendo el artículo: todo esto le suena demasiado raro y grotesco, ¿verdad? Porque normalmente, ¿qué nos han enseñado? Hacer un hueco, ¿sí? Como de 40 por 60 máximo, y tal vez algo de abono y tierra negra y listo, ¿sí? Sí, hermano. Y sobre todo bien importante, porque cuando uno siembra algo en una maceta o algo, lo primero que echa por afuera es la lombriz. Yo las quitaba, hermano. Y es la que va a hacer que tenga oxígeno esa planta. Sí, muy bien, es correcto. Absolutamente demasiado fantástico, hace la pregunta. Sí, es así. No es mi intención tratar de convencerlo, pero si usted quisiera ver un milagro, pruebe este método que acabo de describir con un pequeño árbol. Siga el plan de siembra como se indica en el diagrama y le va a resultar difícil de creer lo que sus propios ojos verán cuando este árbol bebé empieza a crecer. Entonces, por eso, hermanos, casi siempre los árboles frutales tardan hasta 7 años, porque normalmente eso es lo que pasa. He ahí, y hago aquí una nota de aclaración: los injertos no es algo malo. Algunos piensan que es algo del diablo, pero no es así. ¿Qué se hace con un injerto? Simple y sencillamente sacamos una pequeña rama de un árbol que ya está produciendo y lo vamos a injertar en un árbol nuevo, que cuando empieza a tener una altura promedio, a los 2-3 años, esa rama que tú injertaste de un árbol que ya estaba dando empieza a dar. ¿Qué es lo que se hace por lo general? Es acelerar el proceso, más no es algo erróneo, ¿sí, hermano? Hay algunos que creen que se está manipulando la genética de Dios y que eso no debe de ser. No es correcto, porque si miramos la misma palabra habla del injerto, que nosotros fuimos injertados, ¿sí? en la rama principal que fue Israel. Entonces nosotros somos una abominación para Dios, ¿sí? Entonces no es correcto, ¿sí, hermano? Lo que yo pienso que no es correcto es injertar una planta en un árbol que no es de la misma especie. Ok, eso es Cambia la diferente. Cambia la Eso cosa. es diferente, muy bien. Hermano, gracias. Esa es hibridación. Sí. Eso es algo diferente, porque yo no voy a meter en un árbol de mango una rama de naranja, ¿sí? Eso es algo muy diferente. Lo que sí yo he visto en un árbol
en un árbol de naranja habían injertado una rama de limón y de mandarina, y te daba mandarina, limón y naranja en el mismo árbol. Bueno, es de la misma especie pero no del mismo género. No sé hasta dónde hasta allá sea prudente, pero cuando es de la misma especie no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, aquí viene la parte del espíritu de profecía, que va a confirmar lo que hemos leído. ¿Sí? Dice, mientras estábamos en Australia, cuando cuando la exiliaron, ¿no?, a la profeta allá, sabemos bien eso, ella no perdió tiempo. Dice, mientras estábamos en Australia, adoptamos el plan de cavar zanjas hondas y llenarlas con relleno, suficiente para crear una tierra buena. ¿Sí? Aquí nos dan unos términos más coloniales, más sencillos. Sigue diciendo, esto lo hicimos para el cultivo de tomates, naranjos, limoneros, duraznos y parras. El hombre de quien compramos nuestros duraznos me dijo que le agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera como debían ser plantados de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Por eso se llama el método del ángel, porque saben que Elena de White tenía un ángel, ¿verdad?, que siempre apareció en sus visiones, ¿sí? Por eso se llama el método del ángel. Sigue diciendo, le pedí al hombre que contrate que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él buena tierra, o sea, la tierra de encima, donde cavamos, ¿sí?, la que sacamos aparte. Luego piedras y encima buena tierra. Después de esto puso capas de relleno, de tierra de relleno vegetal, hasta que el hoyo estuvo lleno. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esta manera en un suelo rocoso de los Estados Unidos. Lo invité a visitarme cuando los frutos estuvieran maduros. Él me dijo, usted no necesita ninguna lección de mi parte para enseñarle cómo plantar los árboles. Y termina diciendo, nuestra cosecha fue un gran éxito. Los duraznos eran de color más hermoso y más deliciosos en sabor que cualquiera que yo hubiera probado. Cultivamos la variedad de duraznos grandes y amarillos llamados Cranford, ¿sí?, y otras frutas, uvas, damascos y nectarines, duraznos y ciruelas. Carta 350 de 1907, mensajes selectos tomo 3, la página 376. Aquí está el método. Aquí le puedo pasar las copias para que le tomen foto al ¿Le tomo foto a la mano del grupo? Si quieren tomar foto para que no hagan. Sí, por favor. Ok. Oh. Muy bien. Ya le mandé la mayoría. Ahorita voy a checar eso. Ahí les van a enviar un diagrama en la forma en cómo su nieto mejoró la fórmula original que se le dio, ¿sí? Y le ha dado muy buenos resultados. Para cuando nosotros sembremos un árbol frutal, pues lo hagamos, invirtamos tiempo, porque se va a necesitar tiempo, esfuerzo, sacrificio, mano de obra, materiales y todo lo demás, pero se va a recompensar ese esfuerzo con buenos frutos más rápido y demás. Aquí hay una pregunta: ¿podemos utilizar insecticidas químicos en ciertos casos? Veamos qué dice la pluma inspirada en este punto tan controversial para algunos, ¿sí? Y hemos enseñado lo contrario, ¿sí? Pero vamos a leer de la pluma inspirada, pero ella no hace la aclaración si es químico o orgánico, solamente les voy a leer lo que dice, ¿sí? Ok, aquí lo tenemos. De hecho, aquí está la cita donde, bueno, a lo que yo les hablaba al inicio
sobre que, bueno, algunos me hacían algunos gestos de que no, qué malvados, están matando a los animalitos, los gusanitos y todo eso, porque pues son creación de Dios, ¿sí? Pero fíjense lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía hablando acerca de eso. Dice, hay personas que dicen que nada debe matarse, ni siquiera los insectos. Yo he escuchado de personas que dicen eso, que ni siquiera una hormiga podemos matar, ¿sí? Dios, dice, Dios no ha confiado ningún mensaje semejante a su pueblo. Es posible exagerar el mandamiento de no matarás. Cuando las personas tienen ese concepto, están exagerando el mandamiento, ¿sí? Hasta cualquier límite, pero hacerlo no está de acuerdo con el buen juicio. Los que lo hacen no han aprendido en la escuela de Cristo. Sigue diciendo, esta tierra ha sido maldita por causa del pecado, y en estos postreros días gusanos e insectos de toda especie se multiplicarán. Estas pestes deben ser exterminadas. Claro lo dice, exterminadas. O de otra manera nos molestarán, nos atormentarán y hasta destruirán la obra de nuestras manos y los frutos de nuestra tierra. Existen lugares en donde hay hormigas, termitas, que destruyen totalmente la estructura de madera de las casas. ¿No deben estas ser destruidas? Dice la sierva del Señor. Los árboles frutales deben ser fumigados para que los insectos que echan a perder la fruta sean exterminados. Pero aquí no hace la aclaración si es orgánico o químico. ¿Sí me van a entender? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Dios nos ha dado una parte que hacer, y esta parte debemos ejecutarla con fidelidad. Entonces podremos dejar el resto a cargo del Señor. Sigue diciendo, Dios no ha dado a nadie el mensaje, no mate ni una hormiga, ni pulga, ni polilla. Debemos protegernos contra los insectos y los reptiles que molestan y perjudican, y es necesario destruirlos para defendernos a nosotros mismos y nuestras posesiones de todo daño. Y aun cuando hagamos lo mejor que podamos para exterminar estas pestes, se seguirán multiplicando. Manuscrito 70 de 1901. Esto está en la Review Herald, 31 de agosto de 1961, o Mensajes Selectos, tomo 3, la página 376. Fíjense, hermanos, bien clara es la sierva del Señor. ¿Sí? Mensajes Selectos, tomo 3, la página 376. También está el manuscrito 70 de 1901, o en la Review Herald, 31 de agosto de 1961. Entonces, la mensajera del Señor dice, hay que fumigarlos, ¿sí? Lástima que no nos dice qué forma, ¿sí? Para que fuera más claro. Ahora, a la pregunta de atrás, podemos utilizar insecticidas químicos en ciertos casos. Por ejemplo, ¿cómo se cura la madera? ¿Cómo se cura? Con aceite. Con diésel, Aceite ¿sí? quemado. Aceite quemado. ¿Es químico eso? Pregunto yo. Sí, ¿verdad? ¿Sí? No podemos llegar a los extremos. Ahora, por ejemplo, referente a esta pregunta, hermanos, quiero que ustedes sean maduros. A veces hay circunstancias en la vida donde tal vez, bueno, antes de este curso no estábamos preparados ni qué hacer ante ciertas plagas. Por ejemplo, si teníamos un árbol frutal y llegó la plaga y nos lo estaba acabando y no sabíamos cómo más hacerlo, en cierta manera, según esta cita, es lícito, ¿sí?, utilizar ciertos químicos no tan cargados o tan dañinos, que nos puedan ayudar un poco. Pero ahorita ya vimos cómo hacerlo de una manera más sana, más conveniente para nuestra salud. Allá donde nosotros estamos,
Estamos intentando ser lo más orgánico posible, pero a veces el tiempo del trabajo no te permite, ¿sí? Y a veces nos gana cierto hongo a ciertos árboles frutales. Allá tenemos mucho guanábana y se da muy bien. Y lo que hace el hermano es para controlarle un poco, no le pone mucho ni tan fuerte ni nada, pero si ese es químico, se le rocía un poco los árboles y les controla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en ese caso. Claro, tenemos que hacer mucho el esfuerzo ahora que sabemos cómo tenemos que hacer para hacer nuestros insecticidas, nuestros preparados, para hacerlo de una manera más sana y más orgánica. Pero en ciertos casos se puede. Como en ciertos casos, Elena igual tuvo que tomar café, ¿cierto? En una emergencia, ¿sí o no? ¿Sí? A veces, en alguna emergencia hay algo que tenemos que hacer que habitualmente no lo vamos a hacer. Hermano, su pregunta. ¿Qué tan efectiva es la cal? Porque anteriormente lo que se hacía, y yo lo llegué a hacer, pero hace muchos años, se pintaba el árbol con cal. Un pedazo más o menos del piso, como 1 metro más o menos, y no se subían insectos. Sí, de hecho es una buena técnica, solamente que pues muchos prefieren es fumigar más rápido y ya, ¿verdad? Pero eso requiere de hacer la mezcla de la cal, ponerse a pintar y todo eso, pero sí es una buena forma. No está difícil, es pegamento. Sí, no está tan complicado, pero sí es bueno. Sí, hermano. Allá donde vivo hay mucho árbol de jocote silvestre. Y hay que probar, porque hay uno que tiene un hoyito, y si tiene hoyito, adentro tiene un gusano y ya se comió todo lo de adentro. Ya está clavado. Bueno, en ese caso es como el gusano que se le da a la guanábana. No sé si Rancel lo alcanzó a ver allá cuando fuimos en Chiapas. El tallo empieza a oscurecerse y a ponerse negro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos de una manera manual? Tal vez con químico lo haya, debe ser que sí, pero de una manera manual cortamos un poco la corteza por donde esté más o menos la marca del gusano, ¿sí? Con un machete, le abrimos. No vamos a quitarle toda la corteza alrededor del árbol porque se muere, ¿verdad? Y buscamos dónde está el gusano y lo sacamos y lo matamos, ¿sí? Sí, ni modo, ¿verdad? O a la composta, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede hacer de una manera manual. Que debe haber químicos para eso, sí, pero definitivamente son muy perjudiciales porque tienen que entrar hasta el tallo del árbol, ¿sí? Para matar a ese insecto. Entonces, lo más sano es de una manera manual. Allá conmigo hay mucho comején. Ese es por abajo. Sí, comején. Sí, eso el árbol. Hay que, bueno, cuando en algunos casos lo orgánico no nos funcione para ese tipo de plagas como el comején, hay que poner veneno, hay que poner químicos. Así como cuando utilizamos la semilla viene, o cuando no viene con veneno para hormiga, hay que ponerle, hermanos, ¿sí? Definitivamente. Eso sí, no lo duden porque se nos llevan la semilla. Muy bien, vamos a avanzar, ya vamos concluyendo. Aquí, hace la pregunta, ¿qué heredaremos a nuestras futuras generaciones? ¿Sí? Y bueno, supongamos que el Señor vaya a tardar, que lo dudo mucho, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no? Como ciertas imágenes de niños cultivando la tierra. Y para los que quieran entrar por YouTube o por Facebook, les voy a recomendar esta página donde yo estudié, Fundación Vida Superior, ¿sí? Fundación Vida Superior. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver en la huerta a niños de 3, 4, 5, 6 años con sus padres. Allá llegan familias, es un lugar muy constituido ya, donde la huerta, están los niños hierbando, aprendiendo a cultivar y todo eso. Es algo hermoso ver todo eso, ¿sí, hermano? ¿Fundación qué? Fundación Vida Superior. Está allá en Colombia, ¿sí? Y es donde yo me preparé. Y bueno, realmente
nosotros tenemos que adquirir el principio, porque nuestros hijos nos van a seguir. Si nosotros empezamos a hacerlo, nuestros hijos van a formar el hábito, ¿sí?, de aprender a echar machete, a asadonear, y no es algo como nos han enseñado ahora no, es que tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida. Pareciera que al hacer esto no es nada en la vida, ¿sí? Y totalmente una distorsión completa, ¿no? Cuando la esencia de la educación es esto, ¿sí? Y cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? Nos va a capacitar para poder entender las letras, para poder entender lo otro, para poder estar en el temor de Dios, ¿sí? Quiero leerles, quiero compartirles. Este libro se llama El último llamado a misericordia de Dios para un mundo que perece. Es de un ministerio independiente, lo conseguí allá en Fundación Las Delicias, ahí con el pastor Norberto Restrepo, ¿sí? Muy bueno este libro, la verdad. Se llama el último llamado a misericordia de Dios para un mundo que perece. Habla sobre el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, la salida al campo y todo lo demás. No dice la editorial, es de un ministerio independiente. A ver, vamos a leer. Aquí algunas citas del Espíritu de Profecía concerniente a todo lo que hemos estado estudiando en esta escuela. Vamos a leer, aquí, en esta. Ok, esta ya la leímos. En manuscrito 76 de 1905, no hay una familia en 100, dice, que mejoraría física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor, la felicidad se obtienen mejor en lugares retirados donde hay llanuras, colinas y árboles. Apartad a vuestros hijos de las escenas y ruidos de la ciudad, lejos del repiqueteo y del estrépito de los tranvías, y sus mentes se volverán más sanas. Claro, hermanos, yo he escuchado a muchas familias preguntando: mandé a mis hijos a los clubes, les compré esto, estuvieron en los colegios adventistas, aquí, allá, etcétera, y a la final están fuera de la iglesia. Pero ¿por qué? Incluso en esas experiencias, muchos de nuestros hijos, porque aquí hay muchas personas adultas. ¿Sí, pastor? Sí, algo muy importante que estás tocando, creo que es muy importante y urgente. La teoría no nos funciona, no sirve. La teoría no sirve. Sí, así es, pastor. Lo digo por experiencia. Si nosotros no lo aplicamos, de nada sirve. Así es, pastor. Muy bien, gracias. Porque es muy cierto, hermano. Porque aún en estas experiencias donde nos encontramos nosotros, ¿qué ha pasado? No le hemos dado la parte principal, que es la buena educación a nuestros hijos en el campo, ¿sí? ¿Y qué ha pasado finalmente en la ciudad? Los ha absorbido de tal manera como a Lot con sus hijas, ¿sí? Por eso en muchos de estos casos, ahí está la respuesta. Y hablaba con algunos, no aquí, en otro lugar, donde ahí está la respuesta: debiste haber educado a tus hijos en el campo, no en la ciudad. Por eso tus hijos están perdidos. Y nosotros nos hemos llenado aquí en conocimiento, y qué bueno, pero ahora falta la práctica, hermanos. ¿Sí? Si queremos ver restaurados y salvados a nuestros hijos. Por eso yo estoy en este momento, en este lugar,
y en Chiapas en un ministerio de lleno. ¿Por qué creen que es la parte principal? Porque quiero servir al Señor, definitivamente, ¿sí? Eso es uno. Y la otra, porque quiero que mi hija crezca amando al Señor, sirviendo al Señor, aprendiendo y amando la tierra y demás. Ella no ha estado muy metida aquí en estos días conmigo así en el campo, porque como es carrereado, el tiempo es muy limitado, y como ve a muchos, pues ella no. Pero allá donde yo estoy, que somos más poquitos, ella va conmigo, ¿sí? A la composta, se unta, le hace, y para mí es satisfactorio eso, porque le estoy dando el ABC de la educación, y tenemos que irla capacitando. Lo que no hicieron nuestros padres con nosotros es que tenemos que romper ese ciclo, hermanos, ese círculo vicioso, porque si no vamos a seguir lo mismo, ¿sí? Tristemente, es la pura realidad. Otra cita para terminar, y vamos a ver un pequeño video que les traje esta mañana, bien interesante, bien tremendo, hermano. Vamos a ver. Moví cielos y tierra porque lo tenía y lo perdí, y había allá y aquí nada que lo conseguía hasta que... Esto está en Primeros Escritos, la página 57. Aquí hay muchas citas, hermanos, pero para no cansarlos y fatigarlos, pues tomé algunas. Aquí hay muchas citas sobre salir de la ciudad, sobre mucho. La página Primeros Escritos, página 57 dice: vi que algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Ah, qué interesante. ¿Y por qué creen que muchos han conocido este mensaje y esta verdad y no han podido dar el paso? Por lo mismo que está diciendo aquí, sigue diciendo: Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, esas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Y hermanos, yo creo que cuando el Señor me dio la oportunidad que me fuera para la selva, porque acá es una selva, ¿sí? Bueno, a comparación de aquí, ¿no? Aquí es muy diferente. Hermanos, yo no lo pensé 2 o 3 veces porque pues como no teníamos prácticamente mucho, pues no se nos fue difícil. Pero aquí está hablando de los que sí tienen, ¿sí? Y los que no han podido dar el paso porque sus propiedades lo retienen. Porque, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo otro? Sigue diciendo: oí de algunos lamentarse así: la causa languidece. Los hijos de Dios morían por carecer, gracias hermano, morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Hermano, ya viene este tiempo, ¿sí? Si es que no estamos ya, ¿sí? Sigue diciendo: ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos. Uy, hermano, es tiempo de hacer cambios antes de que ya se desvaloricen muchas cosas. Voy a presentarles el siguiente video. Quiero que les presten mucha atención, porque pequeños consejos prácticos para salir de la ciudad de acá. Pues este es el ministerio del pastor David Gates, ¿sí? Muchos lo conocen. Y bueno, hay muchos que están en la misma sintonía que nosotros. No somos los únicos, ¿sí? Como dice Primera de Reyes, aún 7,000 no han doblado la rodilla y están haciendo su lucha. Vamos a ver el siguiente video. Y tiene un análisis interesante, queremos compartirlo con ustedes. ¿Volumen? ¿Podemos escuchar el audio, señor director?
Queridos hermanos, les habla Daniel Cúcaro. Quería comunicarme con ustedes para decirles que esta pandemia pasará porque es solo un ensayo para conocer cómo actuará el mundo en una circunstancia así. Luego vendrán cosas peores. Aprovechen esta cuarentena para planear vuestra salida de las ciudades al campo directamente. El tiempo de ir a las ciudades pequeñas ya pasó. Luego de esta crisis, habrá un corto tiempo de bonanza que engañará a la mayoría haciéndoles creer que ahora vienen tiempos mejores, pero no será así. Todo esto está planeado para engañar a la gente y mantenerla en las ciudades. Ustedes ven ahora qué fácil que es cerrarlas y atrapar a la gente adentro. Aprovechen ese corto tiempo de bonanza para vender sus propiedades en la ciudad y compren en el campo. Oren a Dios antes por su dirección para que sea Él quien decida el lugar a donde deben ir. Salgan en pequeños grupos de familias o amigos, no menos de 10 personas, pero no más de 25. Lean y estudien todo lo que puedan sobre la vida en el campo, ahora que tienen tiempo. Y sepan desde ya que es muy dura esa vida, pero los atardeceres y las noches estrelladas valen la pena. Al igual que el contacto con Dios y también la supervivencia de nuestras familias. Pongan casas sencillas, pero con buena aislación térmica. Tengan agua propia, de pozo o de algún arroyo. Pásame el micrófono. Usen toda la energía solar que puedan conseguir, para electricidad, para calefacción, para lo que sea. Que cada grupo de los que salen se encargue de una porción de la huerta. No puede haber una sola. Ya lo tenemos. Lo pondremos en el grupo. Ponlo. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ver cómo funciona. Es que se debe haber activado. Hay que configurar el sonido. Okay. Si lo configuras puedes tenerlo ahí. Listo. Pero si no, aquí lo. Trabajando. Muy bien, lo vamos a reproducir de acá. Tiene un análisis interesante, queremos compartirlo con ustedes. ¿Podemos escuchar el audio, señor director? Queridos hermanos, les habla Daniel Cúcaro. Quería comunicarme con ustedes para decirles que esta pandemia pasará porque es solo un ensayo para conocer cómo actuará el mundo en una circunstancia así. Luego vendrán cosas peores. Aprovechen esta cuarentena para planear vuestra salida de las ciudades al campo directamente. El tiempo de ir a las ciudades pequeñas ya pasó. Luego de esta crisis, habrá un corto tiempo de bonanza que engañará a la mayoría haciéndoles creer que ahora vienen tiempos mejores, pero no será así. Todo esto está planeado para engañar a la gente y mantenerla en las ciudades. Ustedes ven ahora qué fácil que es cerrarlas y atrapar a la gente adentro. Aprovechen ese corto tiempo de bonanza para vender sus propiedades en la ciudad y compren en el campo. Oren a Dios antes por su dirección para que sea Él quien decida el lugar a donde deben ir. Salgan en pequeños grupos de familias o amigos, no menos de 10 personas, pero no más de 25. Lean y estudien todo lo que puedan sobre la vida en el campo, ahora que tienen tiempo. Y sepan desde ya que es muy dura esa vida, pero los atardeceres y las noches estrelladas valen la pena. Al igual que el contacto con Dios y también la supervivencia de nuestras familias. Pongan casas sencillas, pero con buena aislación térmica. Tengan agua propia,
de pozo o de algún arroyo. Usen toda la energía solar que puedan conseguir para electricidad, para calefacción, para lo que sea. Que cada grupo de los que salen se encargue de una porción de la huerta. No puede haber una sola familia trabajando en la huerta, todos tienen que trabajar en una parte de ella. Si tienen árboles frutales en el lugar que compren, muchísimo mejor. Si no lo tienen, planten. Si alguien sabe de apicultura, pongan colmenas. Necesitarán miel. Podrían llegar a tener algún animal, como una o dos ovejas o una o dos vacas, que pueden mantener el pasto cortado y también aportarán leche y abono. Sería útil que en el grupo haya personas con diversas capacidades manuales y también conocimientos de salud. No es necesario que la propiedad esté muy lejos de las pequeñas ciudades, pues en estas ciudades ustedes pueden encontrar algunas cosas que necesiten, como herramientas o algún tipo de productos que sean necesarios para el desenvolvimiento de sus tareas allí en el campo. Además, tienen que seguir predicando, así que pueden tener una iglesia en ese pueblo y pueden tener programas de radio y pueden ejercer influencia en esos lugares. 3, a lo sumo 5 kilómetros de distancia estarían bien. No pierdan el tiempo, hermanos. Esta es la última oportunidad. Cuando se vaya, el mundo entrará en un caos muchísimo peor. No se los puedo explicar. Vean el video que grabamos para la red Advenir en julio del año pasado, toda la serie, pero especialmente el 1 y el 2. El 1 habla sobre las trompetas y el 2 habla sobre Daniel 12 y la caída de Jerusalén. Es lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir en estos tiempos. Les envío mis saludos, un gran abrazo. Dios los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno misericordia. Que Dios hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz y en tu familia. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros hasta que Él venga. Un abrazo. Amén. Muchas gracias, Daniel, por esta... Muy bien. Gracias, pastor. Los veo muy pensativos. La verdad es de estarlo. No hay otra salida, no hay otro camino. Es correcto, ¿no? Es correcto, pastor. Vamos a seguir el método divino. Estudien el capítulo 58 titulado Las escuelas de los profetas, de patriarcas y profetas. Y hermanos, lo que dijo este hermano es una realidad. Y les invito, voy a hacer aquí un pequeño comercial. ¿Sí? Los que quieran ir a conocer el ministerio de Cerro Santo en Chiapas, hermanos, casi digamos, juntamos los consejos prácticos que daba esta persona. ¿Sí? Bueno, no tenemos vacas ahí, pero Montealudi, ahí cerca tenemos vacas vecinas, ¿sí? Y es una realidad, hermanos. Tenemos, y es más, hace poco me enteré, hay un joven de un ministerio, no sé si lo han escuchado, se llama Profecías Bíblicas de Ecuador, Nelson Berrú. Está formando grupos de diferentes países donde los que quieran salir de las ciudades, ¿sí? Y no saben, bueno, por lo menos aquí ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Pero hay muchísima gente que quiere salir, pero no tiene ni la más mínima idea. No tiene conocidos de aquí, bueno, etcétera. Y los están metiendo a esos grupos de WhatsApp para que se contacten con personas de su mismo país, ¿sí? Para que se vayan capacitando, para que se unan, para que vayan formando grupos y decir, mira, tengo un terreno, nos vamos a ir, está dispuesto este lugar, etcétera. Hay muchas personas, hermanos, que en esta situación
están buscando alternativas, ¿sí? Y ese es uno de los propósitos de este evento, hermanos. Hay que entender que este es un momento especial para salida, no apresurada, todavía se puede más o menos tranquilo. Si dejamos pasar el tiempo un poquito más, va a ser muy apresurado. No sé con quién platicábamos la semana pasada o antepasada, de que hay cosas que ya no se pueden cumplir, como él dice, ¿no? Ya a las pequeñas ciudades, ¿no? Yo les pregunto, ¿será que se puede planear un restaurante de acuerdo a como lo dice la hermana Juan? Ya no, porque para poner un restaurante le van a pedir ciertas pautas para reglamentaciones de salubridad y vacunas. Entonces estamos atrasados. Hay que trabajar para el gobierno. Y hay que trabajar para el gobierno, ¿sí? Entonces es el tiempo, esta es la oportunidad, aprovechémosla. Muy bien, hermana. Quería preguntarle, esa que nos pasó el video, ¿cuándo fue? No tiene... Fue en abril de este año. Fue en abril de este año, ¿sí? Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio ahorita para los que quieran hacer preguntas en general en todo el curso. Si ustedes bien han visto, y por eso a propósito también dejé esta teoría un poquito después de la práctica, para que ustedes se hayan dado de cuenta de lo hermoso que es trabajar en el campo y de lo difícil que es también, ¿sí? Porque para muchos lo fue, ¿sí? Pero puedo decir que en términos generales hicieron su lucha, ¿sí? Lo intentaron y eso es muy bueno y eso es muy positivo y el Señor ve con buenos ojos eso, ¿sí? Y quiero decirles que hicimos o hemos tratado de hacer, y mañana y estos días que nos queda, hemos tratado de hacer lo más que hemos podido, pero eso poquito el Señor lo va a recompensar, y cada uno en el lugar donde se encuentre haga planes y empiece a trabajar para el Señor, empiece a sembrar sus propios alimentos. Hermanos, es urgente, y como le leí la cita del Espíritu de Profecía, es tiempo de hacer planes y de unirnos con hermanos y de vender las cosas que tenemos. Hermanos, no es por si acaso, es que va a pasar, ¿sí? Vamos a abrir este pequeño espacio para preguntas en general. Adelante, el que quiera hacer preguntas, tenemos este pequeño espacio para eso. ¿De cualquier asunto? Referente a lo del tema de la agricultura, ¿sí? Y todo lo que hemos visto en este curso. ¿Sí, hermano? Yo quise mencionar, en algunos lugares en los Estados Unidos, si tiene sus hijos trabajando, como mostró aquí en su foto, a la derecha, arriba, es contra la ley. Y los padres pueden irse a la cárcel por forzar a sus niños a trabajar en la tierra. Debe ser después de una edad específica, no sé cuál es. Sí, eso es muy cierto, en muchos países es penado eso, porque según es explotación, ¿sí? Laboral para los niños, ¿sí? Pero claro, nosotros sabemos... Pero los trabajos nomás están ayudando, ¿no? Están ayudando. Obviamente que sí ha habido muchos casos donde sí es explotación laboral, ¿sí? Pero es diferente, pero ya sabemos que Satanás se ha infiltrado en todos los medios para destruir la familia, para destruir el buen desarrollo y demás, incluso hasta eso, incluso el poder corregir a nuestros hijos, ¿sí? Y tú nalgueas a tu hijo, ¿sí? O lo reprendes, puedes ir a la cárcel si el niño te denuncia y todo eso. O sea, son muchas cosas por las cuales el mundo está al revés, ¿sí? En muchas de las cosas. ¿Alguien más? Sí, hermano. Tengo yo un comentario que se hizo anteriormente, por qué los hijos no son involucrados dentro de la agricultura o en el campo. Voy a hablar en mi caso, no para alguien más. Yo desde muy chamaco empecé a trabajar. A los 5 años ya trabajaba, ya aportaba para la casa. Era un patrón que tenían nuestros padres y a cierta edad tenía que uno aportar algo ya.
seguí creciendo, seguí trabajando. Cuando yo ya me casé y tuve mis hijos, mi mente quizás a lo mejor fue diferente. Dije, no quiero que sufran ellos lo que sufrí yo, entonces estudien y tengan un porvenir mejor. Y eso es lo que quizás no entiende uno en ese momento. Hasta ahorita ya estoy entendiendo que sí era necesario que ellos sufrieran para que vieran. Así es. Cuando usted lee en Hogar Cristiano y Conducción del Niño, se dan de cuenta que, por ejemplo, el hermano llegó a ser lo que es a raíz de todos sus padecimientos. Llegó a ser una buena persona en la vida a raíz de todas esas circunstancias. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Queremos cohibirle todas esas circunstancias, ¿sí? Pero lejos de ser como los padres, ¿sí o no? Porque los protegemos, los aislamos y todo, ¿sí? Que no sufran igual que nosotros, pero esos sufrimientos nos llegaron a ser personas como somos hoy por hoy. ¿Comprenden? Pero claro, no, y es muy cierto, hermano, y no es el único, muchos casos son así, muy similares, ¿sí? Por no, que no sufran igual, cometemos muchos errores, ¿sí? ¿Alguien más? No, pues sí, hermano, yo también, pues mis hijas ofrecerles algo mejor, pues uno les da todo, pero ahora que estoy comprendiendo me ha costado, me está doliendo mi corazón. Sí, hermana, es una realidad porque a raíz de ¿qué ha sido? Uno, por ignorancia, ¿sí? Porque no sabíamos, porque no conocíamos, ¿sí? Porque no se nos enseñó, ¿sí? Y por eso hemos cometido todos esos errores. Yo, por ejemplo, mira, bueno, vamos a ser francos aquí. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Mi hija no tiene ni una vacuna, ninguna. Porque cuando yo estudié, este tema de las vacunas pues ya venía sonando. Y yo de joven pues decía, pues, bueno, pues a mí me pusieron las vacunas, gracias a Dios no activo esos genes, como explicaba el doctor Kevin, y pues bueno, no fue a mayores, ¿sí? Pero como decía en una clase allá en Chiapas, es un volado que uno se da, 50 y 50 de probabilidad, es un volado, hermanos, ¿sí? Y yo decía, antes de que me casara y tuviera hijos, yo dije, no voy a poner vacunas. Pero cuando llegué a ser padre, hermano, me vi confrontado a una gran realidad, porque una cosa es cuando no lo eres y una cosa es cuando ya lo eres. Y me fui confrontado y dije, Señor, pues ahora qué hago, si se enferma, si esto, si lo otro. Y en una gran lucha mental, hermanos, que tenía, que no sabía ni qué hacer. Incluso en una medida de emergencia tuve que hablarle a mi hermano, él está en Alemania, él es misionero también. Y le hablé a Sebastián, mira, tengo esto y no sé qué hacer, estoy bloqueado. Le he orado al Señor que me responda, que me dé un sueño, que me muestre algo, ¿no? Pero nada, ¿sí? Y entonces me dijo, mira, si tú no vacunas a tu hija, es lo más correcto, pero tienes que vivir en el campo. Porque si tú no la vacunas y vives en la ciudad, se te va a enfermar. Eso sí, sin duda, porque el mensaje es integral, hermano, no podemos desarticular las cosas por separado, ¿sí? Estamos siendo vegetarianos, pero viviendo en la ciudad, respirando el smog y con el reggaetón al lado y cuanta porquería más. No, de veras, es una realidad. Y bueno, y yo puse al Señor a prueba. Yo dije, voy a poner a prueba los primeros 40 días de la niña, ¿sí? Que es, ¿cómo se le llama a las mujeres cuando pasan su dieta? Dieta, ¿verdad? Cuarentena, ¿sí? Ok. Yo voy a esperar esos 40 días, que mi esposa se alivie, que ya se recupere bien y todo eso. Y ya de ahí pues decido si lo vacuno o no. Yo siempre he escuchado los consejos de mi mamá, siempre. Y mi mamá decía que lo vacunara. Lo hacía porque tenía el deseo de que yo fuera en cualquier momento a Colombia
y me iban a pedir las vacunas. En el aeropuerto me las van a pedir, ¿sí? Pero era demasiada mi convicción que yo le he hecho mucho caso en muchas cosas, pero en eso no le hice caso. Y entonces resulta que a los 40 días vi a la niña sana, hermosa, contenta y todo eso, y no tuve el corazón para llevarla y como ganado, como la mayoría, de irle a poner la vacuna. A los 3 meses el Señor nos dio la oportunidad de salir a un ranchito a trabajar, a ordeñar y todo ese tipo de trabajos, y estuvimos, su primer añito de vida de la niña fue allá. Hermanos, no les miento, no se nos enfermó ni una sola vez en su primer año de vida. Pero por circunstancias de la vida tuvimos que regresar de nuevo a esa pequeña ciudad, y la niña se nos empezó a enfermar de una cosa, de otra, fiebre y así y todo. Y como en esa casa donde llegamos estaba viviendo su prima, y su prima era muy enfermiza y se le pasaba, ¿sí? Hasta que el Señor nos volvió a mandar de nuevo a otro lugar y así, ¿no? Y siempre con ese deseo de buscar el campo por la niña, por eso y lo otro, así. Y siempre mi convicción ha sido, desde que yo me casé, me puse a estudiar con mi esposa hogar cristiano, luego conducción del niño. Y yo dije, mi anhelo es que mi hija llegue a ser misionera, pero si no va a la escuela, no me importa, si no va a la escuela. La podemos educar en casa. Bueno, y si es mucho la cuestión, pues vamos por INEA, creo que hay aquí en México, ¿no? Por correspondencia, a distancia y todo el asunto, como para que tenga una constancia de que para el mundo, ¿no? Por si cualquier circunstancia se prestara. Donde yo tenga vida y hasta donde yo tenga la capacidad, la voy a educar en la casa. Ya le hice su tablero, le vamos enseñando sus vocales, los números, el abecedario, cositas así. Y el Señor que la vaya capacitando y preparando para ser una médico misionera. Pero una médico misionera completa, hermanos, como está aquí, ¿sí? Mis médicos misioneros que amen el campo, que trabajen en el campo, que sean completos, que sean integrales, ¿sí? Porque es muy necesario, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio de los mensajes de los 3 ángeles, pero en la práctica, en nuestro carácter, sin duda alguna. Y el campo va a permitir una realidad en nosotros, ¿sí? Yo espero, hermanos, que este campamento escuela haya sido una bendición para todos ustedes, los que lo hayan aprovechado, ¿sí? Los que no, pues bueno, ya no tienen excusa, ¿sí? Para cuando llegue la crisis, decir, bueno, no sé qué hacer. Y les invito para que conozcan allá donde nosotros estamos, ¿sí? Ahorita en marzo, todavía no sabemos la fecha, pero el pastor está por coordinar. Va a haber un pequeño campamento escuela. Ya hicimos uno en junio. Rancés estuvo ahí. La pequeña también. No, ya todos no estuvieron. Fue luego. ¿Quién más estuvo en esa ocasión? La hija de Bola. Estaba Dayan. Sí. Y estuvo muy bueno. Sí. Va a haber uno en marzo. Y queremos avanzar. Porque queremos hacer, ese lugar ya está consolidado como un ministerio médico. Allá nos llegan pacientes, hermanos, tenemos pacientes en espera hasta febrero. Porque somos 2 familias, no podemos hacer más. Estamos haciendo conforme a lo que nos llega a la mano, conforme a nuestras fuerzas. Somos 2 familias y atendemos por ciclo de 21 días 4 personas a 6. Y bien desgastante, hermano, y tenemos que parar 10, 12, 15 días, hacer otras actividades, descansar un poco, porque es muy desgastante. Y las personas que vayan llegando, las tenemos que agendar para febrero, porque está lleno. Y no hacemos ningún tipo de publicidad,
no hay un cartel por la carretera que diga, no, puro recomendaciones de personas que se han curado en ese lugar. Pero queremos tener planes de ser como una escuela, de entrenar jóvenes como misioneros y todo eso, pero necesitamos personal, gente misionera. ¿Cuántos de aquí, no sé si han sabido, las personas que se van a quedar ya aquí laborando? Ya hay unos, o otros que van a venir. Van a venir, se va a hacer un rol mientras se establece en la escuela, que también va a iniciar aquí permanente. Hermano, y ese era el propósito de este evento. No era llenarnos de información, de teoría y de conocimiento y no hacer nada. No, hermanos, si ya está este lugar, pues que avance. Allá está ese lugar. A diferencia aquí pues está la infraestructura, nada que ver a como está allá. Pero por lo menos allá ya hemos arrancado y ya estamos consolidados. Allá sería como otros lugares que hemos conocido, centros de vida sana, es adecuado. Aquí sería escuela y un pequeño centro de vida sana. Aquí sería diferente. Es correcto, sí. Entonces, hermanos, el llamado es ese. No sé cuántos están dispuestos a trabajar en el Señor. Sé que hay muchos que tienen su lugarcito, que quieren intentarlo, que quieren hacer. Únanse con las personas que tienen el deseo. Pero es tiempo, es hora de trabajar por nosotros, por nuestra salvación, con temor y temblor, por nuestros hijos, hermanos. ¿Cuántos nosotros haríamos por nuestros hijos? Incluso nos daríamos la vida. ¿Por qué no hacemos esto entonces? Esa es mi pregunta. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos? Yo sí, sin duda alguna. Entonces, ¿por qué no nos sacrificamos para el Señor, para dar aún mejor, que es la vida eterna? Amén. Ese es el llamado, hermanos, que yo les extiendo en esta mañana. Espero haber apelado a la conciencia de sus corazones, ¿sí? Que hayan podido aprender un poco. Mañana vamos a continuar, el miércoles, jueves y viernes, con práctica, avanzar en lo que podamos y bueno, echarle todos los kilos todos estos días que hacen falta, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a cantar el número 377, número 377. 377, no te dé temor. Puestos de pie, por favor.